Elena Rivas pensaba que solo hacía un gesto de bondad cuando comenzó a entregar el pan sobrante de su panadería a aquel anciano que cada tarde se sentaba frente al local. Ramón tenía 70 años, ropa desgastada y una mirada dulce pero triste, que le encogía el corazón. Durante 3 meses, Elena le llevó comida, café caliente y algunas palabras de aliento sin hacerle nunca preguntas. Ramón parecía un pobre hombre olvidado por la vida, pero lo que Elena ignoraba era que aquel ser humilde y amable era en realidad Ramón Cortés, el empresario más acaudalado de Valencia. Propietario de un emporio de 500 millones de euros. Había perdido todo lo demás, la familia, la confianza en el mundo y las ganas de vivir, pero no su fortuna. Se había echado a la calle para huir del dolor, fingiendo pobreza para comprobar si aún quedaba bondad sincera. Y cuando finalmente reveló su identidad a Elena, lo que sucedió cambió para siempre la existencia de ambos. Cada tarde a las 6:30, cuando Elena Rivas bajaba la persiana de la panadería La Espiga de Plata en la calle de las Barcas, lo veía allí, sentado en los escalones de la iglesia cercana, con una manta raída sobre los hombros y una mochila donde guardaba todo lo que poseía. Ramón tenía 70 años, aunque aparentaba más. Su ropa estaba limpia, pero remendada, la barba blanca, larga y desordenada, las manos arrugadas sostenían siempre un libro. Leía mucho, había notado Elena, y eso despertaba su curiosidad. No era el típico indigente que uno esperaría ver frente a una panadería del casco antiguo de Valencia. Elena tenía 25 años y trabajaba en el negocio familiar desde los 16. Sus padres, Antonio y Teresa Rivas, habían fundado la panadería 30 años atrás y habían criado a su hija entre el aroma del pan recién horneado y los clientes de siempre. Era una joven de gran corazón, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Cada noche sobraban barras, focaccias y dulces. En lugar de tirarlos, Elena los reservaba para quien pasara hambre. Aquella primera tarde de septiembre, al ver a Ramón mirar con ojos cansados el ocaso sobre los tejados de la ciudad, tomó una bolsa con pan fresco y cruzó la calle. Ramón alzó la mirada cuando la vio aproximarse. Sus ojos eran de un azul profundo, limpios e inteligentes, muy distintos a los de alguien que ha vivido en la calle. Había algo noble en su porte, pese a la modestia de su atuendo. Elena le tendió la bolsa con una sonrisa tímida. Ramón la observó unos segundos, como si evaluara algo esencial, y luego aceptó con una gratitud que la conmovió más de lo esperado. Desde aquella tarde nació una rutina que se repitió durante 3 meses. Elena terminaba su jornada, preparaba una bolsa con pan, tortas y algún pastel sobrante y se la llevaba a Ramón. Al principio hablaban poco, pero con el tiempo comenzaron a conversar más. Ramón era un hombre culto. Hablaba de literatura, historia y arte con un conocimiento que sorprendía a Elena. Conocía Valencia mejor que un guía turístico. Contaba anécdotas de edificios y plazas que ni ella, nacida allí, había escuchado jamás. Pero cuando Elena le preguntaba por su pasado, Ramón cambiaba de tema o respondía evasivamente. La joven empezó a llevarle también café en termos, una manta cuando el frío apretaba y medicinas si lo veía toser. No lo hacía por obligación ni para callar su conciencia. Lo hacía porque aquel anciano se había ganado un rincón en su corazón. Había en él una gentileza de otros tiempos, una sabiduría nacida del dolor y la experiencia. Sus padres, al principio, se mostraron escépticos. Antonio no veía con buenos ojos tanta atención hacia un desconocido. Pero Teresa, tras observar a Ramón varias veces desde la ventana, empezó a aprobar los gestos de su hija. Era un buen hombre, se notaba por su manera de agradecer, por cómo hablaba con respeto. Ramón, por su parte, esperaba cada tarde con impaciencia la llegada de Elena, no solo por la comida, sino por esos minutos de conversación que eran el único calor humano de su día. Elena no lo juzgaba ni le hacía preguntas incómodas, lo trataba con dignidad. Lo que la muchacha desconocía era que Ramón pasaba los días observando a la gente de la ciudad. Sentado en los escalones de la iglesia o en un banco del jardín, miraba turistas, comerciantes y estudiantes. Veía cómo se comportaban ante quienes tenían menos suerte, cómo reaccionaban al ver a un mendigo. La mayoría lo ignoraba. Algunos lanzaban una moneda sin mirarlo. Otros lo esquivaban como si fuera parte del mobiliario urbano. Solo Elena se había detenido.
Solo ella lo había visto como persona, no como problema. Y eso, para Ramón, significaba más de lo que ella podía imaginar. Porque Ramón Cortés, oculto tras aquella barba blanca y ropa ajada, estaba realizando el experimento más importante de su vida, comprobar si aún existía la bondad desinteresada. El amor al prójimo sin esperar recompensa. 2 meses después de conocerse, Ramón comenzó a contarle fragmentos de su historia. No toda la verdad, pero lo suficiente para que comprendiera por qué un hombre de su edad vivía en la calle mientras comía el pan que ella le ofrecía. Sentados en los escalones de la iglesia, mientras el sol se escondía tras el miguelete, Ramón habló de la familia que había tenido y perdido, una esposa muerta de cáncer 5 años atrás. Hijos que vivían lejos y ya no daban señales de vida. Una casa demasiado grande y silenciosa que se había vuelto insoportable. A veces, explicó con voz cansada, cuando pierdes todo lo que amas, hasta el dinero deja de tener sentido. Te quedas con cosas que no llenan el vacío del alma. Elena lo escuchaba atenta, notando cómo los ojos de Ramón se nublaban de tristeza al recordar. No se atrevía a hacer demasiadas preguntas, intuía que era terreno frágil, lleno de heridas abiertas. Ramón le contó cómo, tras la muerte de su esposa, había empezado a sentirse ajeno a su propia vida. Los amigos solo se interesaban por los negocios. Los hijos llamaban cuando necesitaban dinero. La casa rebosaba recuerdos que dolían demasiado. Lo que no le contó a Elena fue toda la verdad. No dijo que aquella casa inmensa era una mansión de 3.000 metros cuadrados en las afueras de Valencia. No mencionó que el dinero sin valor era un patrimonio de 500 millones de euros, fruto de 40 años de trabajo en el sector inmobiliario y financiero. Ni que Cortés Holdings era una de las compañías más poderosas del país. Ramón Cortés había nacido en una familia humilde del barrio del Carmen. Comenzó a trabajar a los 14 años como mensajero. Después abrió una pequeña agencia inmobiliaria que, con el tiempo, se convirtió en un imperio. Se casó con Isabel a los 30. Tuvieron 3 hijos, Marcos, Laura y Daniel. Pero el éxito tuvo su precio. Cuanto más crecía la empresa, más horas debía dedicarle. Reuniones, viajes, negociaciones interminables. Les dio a sus hijos todo lo que el dinero podía comprar, pero no su tiempo. Cuando Isabel enfermó, Ramón comprendió que en 40 años de matrimonio había pasado más horas en la oficina que a su lado. Intentó compensarlo durante los 2 últimos años de su enfermedad, pero el tiempo perdido no regresa. Isabel murió tomándole la mano, y en sus ojos Ramón leyó un reproche silencioso. Tras el funeral, los hijos se lanzaron sobre las pertenencias de su madre como aves de rapiña. Marcos quería vender la mansión, Laura exigía las joyas familiares y Daniel reclamaba el coche deportivo. Ninguno pareció preocuparse por cómo estaba su padre, por su soledad. Fue entonces cuando Ramón tomó la decisión más radical de su vida. Dejó todo en manos de su hombre de confianza, Héctor Vidal, con instrucciones claras de no buscarlo. Tomó algo de ropa vieja, se dejó crecer la barba y comenzó a vivir en la calle. No por falta de dinero, Ramón podía permitirse cualquier lujo imaginable. Lo hacía para descubrir algo que sus 500 millones no podían comprar, saber si en el mundo aún existía gente capaz de amar sin interés. Durante los primeros meses recorrió España entera, Barcelona, Granada, Zaragoza y Bilbao. En todos los lugares la historia era igual, indiferencia, desprecio, a lo sumo, compasión distante. Alguno le arrojaba una moneda, alguna asociación de voluntarios le ofrecía un plato caliente, pero nadie lo veía como a una persona. Hasta que llegó a Valencia y conoció a Elena. La muchacha lo trató como a un ser humano. Le hablaba mirándolo a los ojos, se interesaba por sus opiniones, reía con sus bromas, se preocupaba cuando lo notaba decaído. No había lástima en su actitud, sino respeto genuino y afecto sincero. Una tarde, Ramón le dijo a Elena que ella le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la esperanza de que aún existían personas buenas. Elena se sonrojó ante el elogio y respondió, sencilla, que él era un buen hombre y merecía ser tratado con dignidad. Ramón la miró fijamente y por un instante estuvo a punto de revelarle todo, quién era realmente, su mansión, su fortuna, todo lo que podría ofrecerle por su bondad. Pero se contuvo. Aún no estaba preparado.
Necesitaba asegurarse de que el cariño de Elena fuera auténtico y no condicionado por la riqueza. No sabía que estaba a punto de ser puesto a prueba como nunca. La tarde del 15 de noviembre todo cambió. Valencia llevaba 3 días bajo una lluvia incesante y las temperaturas habían caído drásticamente. Ramón, que solía dormir bajo los soportales de la plaza del ayuntamiento, aquella noche no halló un rincón seco. Elena lo encontró a la mañana siguiente tiritando de fiebre, empapado y pálido como un espectro. Se había desplomado en los escalones de la iglesia, inconsciente y con la temperatura peligrosamente baja. Sin dudar, la joven llamó a una ambulancia y lo acompañó al Hospital Clínico Universitario de Valencia. Durante 3 días, Ramón permaneció entre la vida y la muerte. Los médicos hablaban de neumonía grave, de complicaciones derivadas de la edad y la desnutrición. Elena no se separó de su lado, faltando al trabajo e ignorando las quejas de sus padres, que no comprendían por qué se sacrificaba tanto por un desconocido. Fueron días angustiosos. Ramón deliraba por la fiebre, murmurando nombres que Elena no conocía, Isabel, Marcos, Laura, y pronunciando frases confusas sobre empresas, contratos y millones de euros. Los médicos le explicaron que era normal en estados febriles, que muchos pacientes imaginaban vidas que nunca habían tenido. Cuando Ramón abrió los ojos el 4.º día y vio a Elena dormida en la silla junto a su cama, con el cabello revuelto y el rostro marcado por el cansancio, algo se quebró dentro de él. Aquella chica había arriesgado su empleo, había gastado sus ahorros en medicinas, había dormido 3 noches en una silla dura, y todo por un vagabundo del que apenas sabía nada. Ramón la observó mientras dormía, notando las ojeras, las manos resecas por el frío porque le había cedido sus guantes, la chaqueta que usaba como manta. En 40 años de matrimonio y negocios nadie había hecho tanto por él. Cuando Elena despertó y lo vio consciente, rompió en lágrimas de alegría. Lo abrazó sin pensar, feliz como si hubiera hallado a un padre perdido. En ese instante, Ramón comprendió que debía decirle la verdad. No podía seguir ocultándosela. Pero antes necesitaba hacer una última prueba. Al día siguiente, cuando fue dado de alta, le dijo a Elena que tenía que marcharse. Había recibido una llamada, explicó vagamente, una oportunidad de trabajo en otra ciudad. Tenía que irse, quizá para siempre. El rostro de Elena se ensombreció, pero no intentó detenerlo. Entendía que él debía buscar su futuro. Ramón, sin embargo, le había preparado una prueba cruel. Le confesó que tenía un problema, no disponía de dinero para el viaje. Necesitaba 200 euros, una cantidad imposible para una dependienta de panadería, pero necesaria para su supuesto nuevo comienzo. Elena no dudó ni un segundo. Los conseguiré, dijo con determinación. Ramón sabía que esos 200 euros representaban todos sus ahorros. Sabía que, para reunirlos, tendría que vender algo querido o pedir prestado sin saber cómo devolverlo. Era una prueba despiadada, pero debía estar seguro. Al día siguiente, Elena llegó con un sobre. Dentro había 200 euros en billetes pequeños, reunidos con esfuerzo. Había vendido la cadena de oro heredada de su abuela, lo único de valor que tenía. Ramón tomó el dinero con las manos temblorosas, no por el frío, sino por la emoción. Frente a él estaba una joven que se había desprendido del único recuerdo de su abuela para ayudar a un anciano sin exigir nada. En ese instante, Ramón Cortés, el hombre más rico de Valencia, lloró como un niño. Cuando ella le preguntó por qué lo hacía, respondió con ternura que él era una buena persona y que las buenas personas merecen una segunda oportunidad. Ramón la miró a los ojos y tomó la decisión más importante de su vida, era hora de decir la verdad. Tomó las manos de Elena entre las suyas y la miró directamente a los ojos. El momento que había evitado durante 3 meses por fin había llegado. No podía seguir mintiendo a quien había demostrado un corazón de oro. Le reveló su verdadero nombre, Ramón Cortés. No era lo que ella creía. Era el dueño de Cortés Holdings, propietario de hoteles, centros comerciales y terrenos en toda Europa. Su patrimonio ascendía a 500 millones de euros. Elena quedó muda unos segundos, luego soltó una risa nerviosa, creyendo que deliraba o bromeaba. Pero Ramón no reía. Sacó de su mochila un teléfono moderno y llamó a Héctor, su director ejecutivo, activando el altavoz.
La voz al otro lado sonaba respetuosa, aunque inquieta. Hacía 3 meses que no sabían de él y la empresa necesitaba sus decisiones. Ramón lo tranquilizó y le pidió que acudiera al día siguiente con la documentación necesaria. Elena se quedó pálida como una hoja. No podía creer que aquel hombre al que alimentaba cada tarde fuera uno de los más ricos del país. Ramón le contó todo: la muerte de Isabel, los hijos que lo habían abandonado, la decisión de fingir ser pobre para probar la humanidad, el fracaso de sus intentos en todas las ciudades hasta conocerla a ella. En 3 meses, explicó, Elena había hecho por él lo que nadie había hecho en 70 años, tratarlo como a un ser humano. Le había dado comida, abrigo y compañía sin pedir nada. La prueba de los 200 euros había sido la confirmación final. Se levantó y extrajo de su mochila una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba la cadena de Elena, que había recomprado esa misma mañana. Valía mucho más de 200 euros, pero su valor sentimental era incalculable. Elena rompió a llorar, no de alegría, sino de confusión y pena. Le preguntó por qué le había mentido, por qué había jugado con su confianza. Ramón se arrodilló ante ella. Le explicó que en 70 años había aprendido que cuando la gente sabe que eres rico, cambia. Te trata por lo que tienes, no por lo que eres. Ella era la única persona que lo había querido por su alma, no por su fortuna. Elena estaba herida y desconcertada. Durante 3 meses había creído conocerlo, pero todo era una farsa. Ramón la tranquilizó. Le aseguró que lo conocía mejor que nadie, que ella había visto al verdadero Ramón, sin dinero, sin poder, sin máscaras. Al día siguiente, dijo, vendría su director para mostrarle quién era realmente. Pero antes de que viera todo eso, Ramón quería decirle algo esencial. Quería adoptarla como hija. Quería dejarle todo lo que poseía, no por deuda, sino porque en esos 3 meses ella le había devuelto la confianza en la humanidad. Sus hijos biológicos lo habían olvidado el día siguiente al funeral de su madre. Elena, en cambio, había velado a un vagabundo enfermo durante 3 días, quien merecía realmente ser llamada hija. En ese instante, la vida de Elena Rivas, dependienta de panadería, estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, 3 Mercedes negros se detuvieron frente a la panadería La Espiga de Plata. De ellos bajaron hombres con traje impecable que miraban alrededor con gesto perplejo, poco habituados a ese barrio. Elena, que había pasado la noche en vela, los observaba desde el escaparate con el corazón golpeando fuerte. Sus padres, Antonio y Teresa, estaban aterrados. Su hija les había contado la historia increíble del mendigo millonario, pero costaba creerla. Ramón, que esa mañana se había recortado la barba y el cabello y vestía ropa pulcra, entró en el local acompañado por 3 hombres, Héctor Vidal, director general de Cortés Holdings, el abogado Blanco y el contable de la empresa. Héctor miraba a Ramón con mezcla de alivio y preocupación. Lo habían buscado por todas partes. La compañía requería sus decisiones. Había contratos pendientes. Ramón se disculpó por haberlos inquietado, pero necesitaba comprender algunas cosas importantes de la vida. El letrado Blanco abrió un maletín y sacó varios documentos. Ramón había ordenado preparar los papeles para la adopción legal de Elena. Dada su edad, era un procedimiento particular, pero factible. Antonio explotó. No sabía qué estaba ocurriendo, pero su hija no se iría con nadie. Ramón lo calmó. Tenía razón en preocuparse. Era un padre protegiendo a su hija, pero sus intenciones eran honestas. Héctor abrió una tablet mostrando documentos con cifras apabullantes. Hoteles de lujo, centros comerciales, solares, inversiones financieras. El patrimonio de Cortés Holdings ascendía realmente a cientos de millones de euros. El abogado añadió que Ramón ya había constituido un fideicomiso de 10 millones a nombre de Elena. Independiente del trámite de adopción, Elena apenas podía respirar. 10 millones de euros eran solo el comienzo. Si aceptaba convertirse en su hija, heredaría todo. Pero incluso si rechazaba, esos 10 millones ya eran suyos. Teresa se sentó porque le temblaban las piernas. El contable confirmó todo mostrando extractos y certificaciones. Ramón Cortés no solo era rico, era de los más acaudalados de España. Antonio preguntó otra vez, ¿por qué Elena?
Ramón se sentó y explicó a todos. Quería una familia. Sus hijos biológicos lo habían abandonado. Elena, en cambio, le había demostrado que significa amar sin interés. En 3 meses le había dado más afecto del que había recibido en 70 años. No pretendía cambiar la vida de Elena contra su voluntad. Si prefería quedarse allí, en su panadería con sus padres, lo respetaría, pero deseaba que supiera que también tenía una familia en él. Elena dijo que necesitaba tiempo para pensar. Ramón le concedió todo el tiempo, pero fuera cual fuera su decisión, quería que supiera algo. Ella le había salvado la vida. No solo cuando estuvo enfermo en el hospital, sino cada tarde cuando le llevaba pan y le hacía sentir que existía. Ramón la abrazó agradeciéndole haberle devuelto la esperanza en la humanidad. En ese momento, Elena entendió que, rico o pobre, Ramón era el mismo hombre gentil al que había aprendido a querer como un padre. Tal vez era hora de dar una oportunidad a esa familia increíble que el destino ofrecía. 2 semanas después de la revelación, Elena tomó la decisión más importante de su vida. Aceptó ser adoptada por Ramón, pero con una condición que sorprendió a todos. Quería que sus padres biológicos también formasen parte de la nueva familia. Ramón no dudó ni un segundo. Compró todo el edificio donde se encontraba la panadería, la Espiga de Plata. Transformó los pisos superiores en viviendas de lujo para Antonio y Teresa y reformó el local, convirtiéndolo en la panadería más hermosa de Valencia. La ceremonia de adopción se celebró en el Salón del Ayuntamiento de Valencia, en presencia del alcalde y de medio mundo empresarial valenciano. Pero para Ramón y Elena, la verdadera ceremonia había ocurrido meses antes en los escalones de una iglesia, cuando una chica decidió dar pan a un desconocido. Elena mantuvo su puesto en la panadería, pero ahora era propietaria de una cadena de panaderías de lujo que Ramón abrió por toda España. Antonio y Teresa se convirtieron en coordinadores del Imperio del Pan, viajando por el país para seleccionar ingredientes y recetas tradicionales. Ramón volvió a presidir Cortés Holdings, pero con un enfoque renovado. Transformó la compañía en una sociedad de beneficio, dedicando el 30% de las ganancias a ayudar a personas sin hogar y familias en dificultad. Abrió centros de acogida, comedores sociales y programas de reinserción laboral. Durante la inauguración del primer centro, dijo que por fin había descubierto qué significaba ser realmente rico. Rico en afecto, en familia, en propósito de vida. Sus hijos biológicos, Marcos, Laura y Daniel, aparecieron cuando leyeron en los periódicos sobre la adopción y la herencia de Elena. Llegaron a Valencia llenos de rabia y amenazas legales, pero Ramón los enfrentó con serenidad. Siempre serían sus hijos y tenían un lugar en la empresa y en su corazón. Pero Elena había demostrado merecer lo que ellos habían rechazado, una familia verdadera. Marcos intentó impugnar la adopción en los tribunales, sin éxito. Laura y Daniel, en cambio, tras ver cómo Ramón había renacido junto a Elena, comenzaron a visitar más al padre, tratando de reconstruir vínculos descuidados. 1 año después de la adopción, Ramón cumplió 71 años. La fiesta se celebró en la mansión de las afueras, que ahora había vuelto a ser una casa llena de vida. Elena había invitado a los clientes de la panadería, a los empleados de la empresa y a los beneficiarios de los centros de acogida. Durante el brindis, Ramón habló ante los 200 invitados. 1 año antes era el hombre más rico y más solo de Valencia. Ahora seguía siendo el más rico, pero ya no estaba solo. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las personas que te aman por lo que eres. Miró a Elena, sentada a su lado con un vestido elegante, pero la misma sonrisa sencilla de siempre. Su hija le había enseñado que la generosidad no necesita recompensa para ser valiosa. Le había dado de comer cuando pensaba que pasaba hambre. Lo había cuidado cuando estaba enfermo. Lo había amado cuando creía que era solo un pobre anciano. Elena se levantó y abrazó a Ramón ante todos. Él le había enseñado que la familia no es cuestión de sangre, sino de elecciones. La eligió como hija y ella lo eligió como padre. Esa era la familia más hermosa del mundo. Por la noche, cuando los invitados se marcharon, Ramón y Elena se sentaron en el jardín a contemplar las luces de Valencia que brillaban en la llanura. Antonio y Teresa se habían ido a dormir, satisfechos de ver a su hija tan feliz.
Elena pensó que aquel día en que vio a Ramón en los escalones de la iglesia no fue casualidad. Fue el destino que los unió. Ramón estuvo de acuerdo, dos personas solas que se necesitaban mutuamente. Ella necesitaba un padre que le diera seguridad y oportunidades. Él necesitaba una hija que le enseñara otra vez a amar. A la mañana siguiente, como cada día desde hacía un año, fueron juntos a abrir la panadería. Ramón se ponía el delantal y ayudaba a Elena a preparar pan fresco. Los clientes ya estaban acostumbrados a ver al millonario amasando y atendiendo el mostrador con la misma sonrisa de su hija. Ramón comprendió que la verdadera nobleza no está en tener sirvientes, sino en servir a quien amas. Y Elena descubrió que se puede ser próspero sin perder nunca la humildad y la generosidad que embellecen la vida. Cada tarde, al cerrar el local, pasaban frente a los escalones de la iglesia donde todo había comenzado. Y cada vez Ramón agradecía al destino por haber puesto en su camino un ángel disfrazado de dependienta. Porque a veces basta un pedazo de pan ofrecido con amor para cambiar dos vidas para siempre. Y a veces las familias más hermosas nacen del amor elegido, no del impuesto por la sangre. Dale me gusta. Si crees que la bondad desinteresada puede transformar el mundo, comenta qué momento de la historia te tocó más. Comparte para inspirar a quienes aún practican gestos de pura generosidad. Suscríbete para más relatos de familias nacidas del corazón. A veces quien parece tener menos posee el corazón más rico. A veces un gesto sencillo esconde el milagro más grande. Y a veces las familias más bellas nacen del amor elegido, no del impuesto. Porque la verdadera riqueza no se cuenta en el banco, sino en los corazones que tocamos.